Hola estudiantes de grado tercero en sociales, vamos a hablar acerca de los deberes y los derechos que tienen los niños y las niñas. Esta información la encontramos de la página 132 a la página 136. Los derechos son leyes que se deben cumplir de forma obligatoria. Han sido creadas para que todos los seres humanos tengamos las mismas garantías y las mismas oportunidades cuando interactuamos con otras personas. Esto sin que haya ningún tipo de discriminación por etnia, por género, por edad, por condición social o alguna condición física. Las personas tenemos los derechos humanos, pero hay unos derechos que protegen exclusivamente a la infancia, a los niños y a las niñas. Los derechos, tanto para los adultos como para los niños, nos protegen de abusos, de discriminaciones, de injusticias que se pueden cometer contra otras personas y nos permiten que tengamos una mejor convivencia, y esto nos protege de que las demás personas se excedan con nosotros o que nosotros nos excedamos con otras personas en los tratos, con relación a alguna agresión física, con relación a los insultos, etcétera. Los derechos de los niños y de las niñas fueron declarados en el año 1959, el 20 de noviembre. Los miembros de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, firmaron una declaración donde se mencionaban unos derechos que todas las personas debemos cumplir. Los adultos debemos garantizar que los derechos de los niños sean cumplidos, no solamente los papás, los vecinos, los docentes, todas las personas con las que los niños interactúen, debemos garantizar sus derechos. ¿Para qué se crearon estos derechos? Para protegerlos, para proteger a la infancia de cualquier situación que impida, que dificulte el sano desarrollo de los niños. Pero los niños no solamente tienen derechos, también tienen deberes. Los deberes son las tareas o las obligaciones que los niños y las niñas deben cumplir. Y estas labores que los niños deben cumplir deben hacerlas para lograr el bienestar de todas las personas con las que los niños conviven. Así como tienen derechos, o todos tenemos derechos, también tenemos responsabilidades, deberes. Y cuando las cumplimos, ayudamos a que los derechos, nuestros derechos se cumplan, y también llevamos a que los derechos de los demás sean respetados, ya que nuestro país sea más justo. Entonces vamos a hablar de que tenemos derechos, las personas tenemos derechos, también tenemos deberes, pero en este tema nos vamos a enfocar exclusivamente en los derechos, que son las normas que debemos garantizar o que debemos cumplir los adultos para mejorar la calidad de vida de los niños, pero también vamos a hablar de los deberes que deben cumplir los niños para tener una sana convivencia en cualquier entorno donde convivan, donde interactúen. En cada momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de cumplir nuestros deberes y hacer valer nuestros derechos. Los derechos se agrupan en 4 clases: derechos de identidad, derechos a ser protegidos contra, y ahí vamos a mencionar contra qué deben estar protegidos los niños, derechos asociados a la supervivencia y derechos vinculados al desarrollo personal. A medida que vaya explicando los derechos de los niños, vamos a ir abordando qué deberes tienen con relación a esos derechos. Vamos a hablar acerca de los derechos de identidad. Dentro de estos derechos está el derecho a tener un nombre. Cuando ustedes son niños, los llevan al registro civil, allí sus padres dicen cuál va a ser el nombre que les van a dar, lo registran con los apellidos de sus padres. No sé si han visto que les sacan las huellitas de las manitos, de los pies. Ese es el momento en el cual ustedes empiezan ya a recibir
este derecho en el cual los adultos estamos cumpliendo su derecho, que es a tener un nombre. Ese nombre, tal como se escriban esos documentos, deben ser escritos siempre. Entonces, cuando los van a registrar en el colegio, entonces los papás tienen que dictar y escribir los nombres de la forma como están escritos en estos documentos cuando ustedes fueron registrados, y las demás personas debemos escribir su nombre de forma correcta y mencionarlos, nombrarlos de la manera como sus padres los han identificado. Si alguna persona se llama Nicole, pero se escribe Nicole, nadie debe decirle Nicole, a menos que así le digan sus padres. Si sus padres escribieron como nombre Nicole para que se lea Nicole, las demás personas debemos hacerlo. Y si lo leemos de forma incorrecta porque no sabemos, ustedes deben algún día corregir a la persona de forma respetuosa, explicarles cómo es el correcto su nombre, cómo es la correcta pronunciación de su nombre, o a veces sucede con apellidos que no son tan comunes, aclarar cómo es la forma correcta de leerla o de escribirla. ¿Y qué deber tenemos las demás personas y qué deber tienen ustedes? De no colocar sobrenombres, de no colocar apodos. Si tenemos el derecho a un nombre, nuestro deber es respetar a esas personas, a todas las personas, y no colocar sobrenombres ni apodos, porque por eso tenemos un nombre. Si no sabemos el nombre, le podemos decir niño, compañero, estudiante. Ustedes también tienen derecho a una nacionalidad cuando son registrados. Allí queda anotado el lugar de nacimiento. Entonces, si nacieron en Colombia, tienen nacionalidad colombiana. Si nacieron en Perú, nacionalidad peruana. Así sucesivamente. Ustedes tienen ese derecho, pero también tienen deberes con la patria. Al adquirir una nacionalidad, deben ser respetuosos al momento de entonar el himno, deben participar de forma activa en actividades como izadas de bandera, deben participar en la vida política y cívica y comunitaria del país como colombianos en este caso. Al ser registrados en nuestro país, también tienen derecho a permanecer en el país donde nacieron. Pero, ¿qué deber tienen si pueden estar en su país? Deben cumplir las leyes y la norma de la Constitución. En este caso, si ustedes son de nacionalidad colombiana, viven en Colombia, deben respetar las normas que están en la Constitución política. Si es en otro país, si es en México, si nacieron en México y viven allí, deben respetar las normas y las leyes que estipula la Constitución política de ese país. Los niños también tienen derecho a conocer a sus padres, a tener comunicación, a tener contacto con sus padres, así ellos estén separados, vivan en lugares diferentes. Y el deber de los niños es respetar a sus padres, respetar las normas que ellos pongan en sus casas, seguir todas las enseñanzas que sus padres les den. Esto ya que sus padres están buscando que ustedes sean unas personas de bien en una edad adulta. Entonces, desde la niñez les plantean algunas normas, algunas reglas, algunos hábitos que les van a permitir ser exitosos en su vida adulta. Los niños también tienen derecho a que se respete su privacidad, a que puedan asearse, puedan realizar sus necesidades y que nadie los esté observando, los esté viendo a escondidas, tomando fotografías, o si les solicitan a ustedes fotografías de ropa interior o de sus partes íntimas o desnudos, ustedes tienen el derecho a que las personas, los adultos, los protejamos. Y hay personas que a veces solicitan eso, personas que quieren hacerle daño a los niños, y por eso los papás les dicen a ustedes que sean cuidadosos cuando están en el computador, en el celular. Si alguna persona desconocida les solicita a ustedes este tipo de fotografías, o si alguien los está fisgoneando cuando ustedes están en un espacio íntimo como el baño, ustedes deben comunicarlo porque los adultos debemos protegerlos
para que su privacidad sea respetada. Pero ustedes también deben respetar la privacidad de otros niños. No estar observando por debajo de las puertas del baño, o si saben que alguien está haciendo sus necesidades, ir a abrir la puerta del baño para incomodar a la persona o para burlarse. Tampoco solicitar ningún tipo de fotografías, y sobre todo obedecer si los adultos les hacemos alguna recomendación relacionada a su privacidad. Obedecer, seguir esa indicación para que nadie vaya a hacerles daño. Los niños también tienen derecho a tener su propia cultura, su religión o su idioma. Depende del lugar donde nacemos, de las familias con las que interactuamos, tenemos diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Algunos tienen diferentes creencias religiosas y tenemos, todas las personas, ese derecho. Y ustedes como niños tienen derecho a nivel familiar, a nivel cultural, realizar las prácticas o las costumbres que han aprendido, y también profesar la religión, la creencia que como familia ustedes tienen, o cuando ya han crecido y quieren pues quizás cambiar su religión o quieren tener otra creencia, están en todo su derecho. Pero a la vez deben ser respetuosos de la cultura, de la religión, del idioma y de las costumbres de otras personas. A veces nos burlamos de las costumbres que realizan las personas de diferentes comunidades o criticamos sus creencias religiosas. Entonces, si queremos que respeten nuestras costumbres, nuestras creencias, debemos ser respetuosos con las costumbres y creencias de los demás. Vamos a ver la otra clasificación de los derechos. Les dije que se agrupaban en 4 clases. Vamos a hablar acerca de los derechos a ser protegidos contra. Ustedes tienen derechos y los adultos debemos protegerlos contra el maltrato, el abuso físico, mental o sexual, niños. Ustedes deben estar libres de violencia. Los adultos debemos garantizar de que no sean maltratados, de que no vaya a haber ningún tipo de abuso físico ni sexual. Nada de su intimidad debe ser obligado. Y como niños, ¿ustedes qué deber tendrían? Si los adultos los estamos protegiendo para que nadie los maltrate, nadie vaya a abusar de ustedes, ustedes deben ser también cuidadosos con su cuerpo. Deben asearlo todos los días, deben respetar su cuerpo, no deben hacerse daño, porque los adultos procuramos no lastimarlos físicamente, pero hay estudiantes, hay personas que empiezan a hacerse diferentes heridas en las piernas, en los brazos, empiezan a realizarse perforaciones cuando son menores de edad. Con relación a los tatuajes, la cuestión que tenemos los adultos con los menores de edad, que se coloquen un piercing o que se tatúen, es protegerlos de que no se vayan a enfermar debido a las agujas con las cuales van a realizar estos procedimientos, evitar que les vaya a dar alguna enfermedad al exponer su cuerpo a este tipo de situaciones. Y muchas veces también nosotros queremos evitar que se golpeen, que se fracturen, y realizan actividades que son muy riesgosas, no son cuidadosos. Entonces, como niños, ustedes deben también proteger su cuerpo, evitar hacerse daño para cuidar su salud, así como nosotros procuramos cuidar o protegerlos para que no sufran físicamente. Los niños deben ser protegidos contra la venta, la explotación laboral o los trabajos peligrosos. Muchas veces hay niños que son vendidos a algunas familias o son vendidos para que trabajen de forma forzosa. Cuando hablamos de explotación laboral es que los obligan a trabajar
Adultos los obligan a trabajar siendo niños en condiciones poco adecuadas, en las calles, con poco alimento, expuestos al sol, a la lluvia, y el adulto empieza pues a quitar el dinero, a quitarle a los niños el dinero que han trabajado. Y cuando hablamos de trabajos peligrosos, son actividades como minas o si están en grupos armados o trabajos de construcción donde deben levantar cargas muy pesadas que pueden dañar su cuerpo, sus músculos, sus huesos y dificultan su completo desarrollo, su desarrollo adecuado. Y cuando hablamos de que está prohibido los trabajos peligrosos, no quiere decir que si su mamá tiene una papelería usted no pueda ayudar a vender algún objeto o si su mamá tiene una finca y vende fruta que usted no puede ayudar a recoger las frutas o los huevos de las gallinas. Eso no es un trabajo forzoso, ese tipo de actividades se las pueden realizar, no son trabajos peligrosos ni actividades que les van a dificultar ir a la escuela, porque muchos trabajos requieren que los niños estén de tiempo completo en sus trabajos y no puedan recibir el derecho a la educación. Con relación a los conflictos armados, secuestro, uso ilícito de drogas, los niños también deben ser protegidos por los adultos. Debemos protegerlos si hay alguna situación de guerra, cuidarlos de que nadie los vaya a secuestrar y después pedir un dinero a cambio de ustedes, ni que estén consumiendo sustancias psicoactivas, sustancias alucinógenas, ni que tampoco estén trabajando en la venta de drogas. ¿Y cuál sería el deber de ustedes para evitar este tipo de situaciones como la venta, la explotación laboral, los trabajos peligrosos o ser víctimas del conflicto armado, secuestro o el uso ilícito de drogas? Su deber, estudiantes, es obedecer a los padres y a todas las personas que les recomendemos no hablar con los extraños o les recomendamos que digan la verdad si alguien les propone alguna situación o algún trabajo o que los estén obligando a llevar alguna mercancía que ustedes no saben que contiene. Entonces ustedes deben ser muy sinceros y hablar con sus padres de esas situaciones. Por eso, para evitar este tipo de actos, lo mejor es obedecer, evitar cuando nos dicen los padres que no recibamos dulces o alimentos de extraños, porque puede tener alguna sustancia que puede hacer daño a nuestro cuerpo, o cuando les dicen que no hablen con extraños, porque algún extraño los puede secuestrar, los puede llevar para vender a otras personas, o los pueden robar para obligarlos a trabajar. Entonces, el deber que les evitaría ser víctima de estas situaciones sería el de obedecer a los padres y a todos los adultos que les demos algún consejo. Vamos a hablar acerca de los derechos a la supervivencia. Ustedes tienen derecho a la vida, tienen derecho a una protección y a una seguridad social, es decir, que tienen derecho a la salud y a contar con un seguro médico para ser atendidos en caso de alguna emergencia, algún problema de salud grave. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Cuál es su deber con este derecho? Si sus padres pagan un seguro médico y van al médico y él les da unas recomendaciones para algún problema de salud, les envían algunos medicamentos, ustedes deben seguir los tratamientos médicos. Si el doctor les dice evite acostarse tarde, usted debe hacerlo. Si envía algún medicamento, deben seguir la receta que el doctor envíe y también evitar hacer daño a su cuerpo. Si sus papás les dicen cuidado, no juegue con el encendedor, con los fósforos porque se puede quemar, y usted no obedece, hace daño a su cuerpo, se puede quemar, entonces no estaría cumpliendo el deber de proteger su cuerpo, mientras los adultos sí estamos cumpliendo con este derecho a la salud. Los niños también
tienen derecho a ser atendidos en primer lugar cuando hay un caso de emergencia, en alguna situación de riesgo, llámese temblor, terremoto, inundación, incendio, y hay varias personas. Siempre que haya niños, la prioridad para los organismos de socorro va a ser rescatar primero y atender primero a los niños, después a los adultos, pero siempre los niños van a ser la primera opción para salvar o atender en un caso de este tipo de emergencias o de catástrofe. Entonces, ante esta situación, si llegan a bajar estas personas de la casa, la primera persona que bajarían, atenderían, sería a la niña. ¿Cuál sería el deber de los niños ante esta situación? Prestar mucha atención a las actividades que a veces realizamos en los colegios de prevención, donde les explicamos qué hacer en caso de temblor, cómo proteger sus cabezas, cómo evacuar, cuál es el punto de encuentro. Entonces, el deber de ustedes es seguir esas indicaciones para estar seguros ante una eventualidad o ante algún evento natural o algún evento cultural que genere zona de riesgo. Los niños también tienen derecho a ser atendidos por especialistas o tener algunos cuidados especiales si sufren algún impedimento físico, mental o social, si hay alguna dificultad para caminar o tienen alguna disminución auditiva o visual, tienen el derecho a ser atendidos con especialistas que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida ante esta situación, este impedimento físico, mental o social. ¿Cuál sería el deber? Si ustedes tienen ese derecho, ¿cuál sería el deber? Seguir las indicaciones de los médicos y de los diferentes profesionales, muy similar al que estaba mencionando con relación al médico y al derecho a la salud. Si hay algunas recomendaciones, si hay algunos medicamentos sugeridos, su deber es seguir las indicaciones de estos especialistas para mejorar la calidad de vida y su salud. Ustedes tienen derecho a una adecuada alimentación. Ustedes entienden y entenderán que adecuada alimentación incluye frutas, incluye verduras, lácteos, proteína como las carnes, el pollo, las carnes provenientes de los pescados. Y sus papás, en lo poco que he visto en la presencialidad en el colegio, que fueron 2 meses, fueron muy juiciosos cumpliendo este derecho, o les enviaban el almuerzo, les enviaban la lonchera, o algunos los llevaban para la casa a almorzar. Algunos, sus papás no les pueden llevar el almuerzo porque están trabajando, pero en el colegio pagan para que el restaurante les ofrezca a ustedes el almuerzo, les ofrezca el refrigerio. Entonces los adultos son muy cumplidores de este derecho, pero hay niños que no son cumplidores de su deber. ¿Cuál sería el deber en este caso? Consumir los alimentos que reciben, no desperdiciarlos. Si sus papás les envían determinada lonchera, no deben botarla, no deben regalarla, deben alimentarse de lo que ellos envían porque están cumpliendo con su derecho y ustedes no están cumpliendo con el deber, que sería consumir los alimentos que los adultos les proporcionen. Y hay unos derechos vinculados al desarrollo personal. Ustedes tienen derecho a gozar de una educación básica gratuita. En los colegios privados la educación no es gratuita, deben pagar una mensualidad, la pensión. Pero hay unas instituciones educativas que son las instituciones públicas donde el gobierno es quien paga a los maestros. Allí ustedes pueden recibir una educación en la cual sus padres no tengan que estar pagando la mensualidad. Eso significa la educación básica gratuita. Solamente que sus papás decidieron colocarlos en un colegio privado por determinadas circunstancias o pues por diferentes situaciones, porque económicamente pueden pagarlo, pero hay familias en las cuales no pueden brindar esa educación privada a sus hijos, entonces tienen este acceso a la educación básica. Pero sea privada la institución o pública, todos los niños tienen derecho a la educación. Y el deber de los niños
ante el derecho a la educación es tener una buena conducta en el colegio, estudiar y cumplir con las tareas escolares, respetar a los maestros, a los compañeros y a las demás personas que trabajen en las entidades educativas. Entonces, sus papás cumplen con brindarles un derecho a la educación. Su deber es cumplir con las tareas, participar de las actividades que se propongan en clase y las tareas que se propongan en casa. Ustedes tienen derecho a tener un hogar, a tener un lugar donde vivir, pero no estoy haciendo énfasis en que tiene que ser una casa propia. Sus papás en algún caso pagan arriendo, otros si tienen casa propia o viven en una casa familiar, pero lo importante es que tengan un hogar donde vivir y no estar en un puente o estar en las calles. Cuando sus papás cumplen con este derecho, ustedes deben cumplir con deberes tan sencillos como colaborar en los quehaceres del hogar, ayudar con el aseo y tener un buen comportamiento en casa. Hay que cuidar el lugar donde ustedes viven, evitar ensuciarlo, ya sea lo ensucian, no hay desorden, ayudar a lavar la loza, a barrer, sin descuidar sus deberes educativos. No quiere decir que porque estudian no pueden ayudar a hacer un oficio en su casa. Hay un oficio acorde a su edad, a su estatura, y los padres pueden ir asignando algún deber que puedan cumplir en la casa. Ustedes tienen derecho a ser tratados con amor y con respeto, a tener una familia, a tener un hogar, pero también a ser tratados de forma respetuosa y amorosa. ¿Qué deber tendrían ustedes ante eso? Tratar de igual manera a las personas que les brindan amor, también decir la verdad y cumplir sus promesas. No estar diciendo mentiras, si se comprometen a algo, cumplirlo. Es un deber que tienen ustedes como niños. Tienen el derecho a la recreación. Tienen derecho a descansar, a jugar, a tener acceso a la cultura. Si tienen ese derecho, si en sus casas les dan un espacio de juego, si tienen espacios en los cuales puedan salir a practicar algún deporte, alguna actividad artística, de danza, tocar algún instrumento, si sus padres o nosotros en el colegio les permitimos tener estos espacios de recreación y culturales, el deber de los estudiantes o de los niños sería participar activamente de estas dinámicas, de este tipo de actividades. Entonces, si en el colegio hay centros de interés, ustedes deben participar del centro de interés que decidan, pero participar de forma activa. Si están en la casa y los van a llevar a la piscina, ustedes deben participar de esa actividad. No decir, no, prefiero quedarme en la casa. O si en su hogar deciden parar las actividades escolares, no hacer tareas por un momento y realizar un juego, ustedes participar de lo que allí se proponga, porque los adultos procuramos buscar esos espacios de descanso, de juego, y hay ocasiones en las cuales no quieren participar. Yo me doy cuenta en las clases virtuales, entonces vamos a bailar, unos no bailan. El pececito dicen que salten, unos no saltan. Entonces estamos propiciando esos espacios de recreación, de distracción, de entretenimiento, y muchas veces no participan de lo que se propone. Ustedes, con relación a este derecho de descansar y tener un acceso a la cultura, hay espacios como los parques o los ríos donde ustedes realizan estas actividades. Ustedes también tienen el deber de cuidar el medio ambiente y de proteger a la naturaleza. Van, juegan, se distraen, nadan, pero deben evitar botar basura o dañar los árboles o estar arrancando las flores. Deben evitar ese tipo de acciones porque deben cuidar el medio ambiente donde ustedes también se pueden divertir, se pueden entretener. Tienen derecho a opinar en asuntos que les afecte, participar de foros o en el salón de mesas redonda, o cuando tengan una duda, opinar, cuando tengan alguna queja o incomodidad con una situación, ustedes la pueden expresar de forma respetuosa.
pero tienen el deber de respetar las opiniones de otras personas, esas costumbres, ya que las opiniones de otros no tienen por qué ser iguales a las nuestras, pero sí deben ser respetadas. Y también esto, decir siempre la verdad. Si tienen espacios de opinión, de participación, procuren decir la verdad, ser sinceros, ser honestos, no decir mentiras, para que sus aportes sean creíbles, para que las personas jamás duden de sus opiniones, de sus comentarios o de las dudas o inquietudes que tengan. En el esquema complementario encontramos este mentefacto que nos dice que los derechos de los niños pertenecen a los derechos, que hay derechos humanos, hay derechos de los niños. Entonces los derechos suyos, sus derechos pertenecen a los derechos, son leyes de obligatorio cumplimiento para proteger a la infancia, a todos los menores de edad. Los derechos no son deberes que deban cumplir los niños y las niñas. Los derechos de los niños no deben ser cumplidos por los niños. Los adultos debemos cumplir sus derechos. Lo que ustedes deben cumplir son sus deberes. Y los derechos de los niños se agrupan en derechos de la identidad, derechos a ser protegidos de diferentes situaciones, derechos asociados a la supervivencia y derechos vinculados al desarrollo personal. Y con relación a los deberes, como niños y niñas, ustedes tienen varios deberes que son responsabilidades que se deben cumplir. ¿En dónde deben cumplir los deberes? En el país, en la escuela, en la naturaleza, en la casa, en la sociedad en general. Si van a una biblioteca, hay unas normas que deben cumplir. Si van a un museo, hay unas normas que deben cumplir. Entonces, ustedes deben saber mediar en los diferentes escenarios donde estén, cuáles son las normas, cuáles son los deberes que tienen ustedes en determinados sitios. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.